también es un concepto importantísimo que deben manejar. Tema importantísimo. ¿Ya? Y consiste en esto. ¿Ya? Imagínense ustedes que están en la práctica clínica, están atendiendo pacientes y observan un evento peculiar. Ustedes dicen, qué raro, por qué este tipo de pacientes, por ejemplo, cierto tipo, por ejemplo, alguno de ustedes de repente en el futuro va a ser reumatólogo, imagínense, y van a decir, ¿no? Están viendo la densitometría de un paciente, aquí la doctora está viendo la densitometría de un paciente. ¿Y por qué este tipo de pacientes, por qué sufren más estas fracturas, pues dicen, o por qué tiene osteopenia este tipo de pacientes? ¿Por qué? Qué raro que este tipo de pacientes, por ejemplo, imagínense, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? Imagínense que uso de fumar, por ejemplo, ¿ya? No es cierto, creo que no es cierto, pero imagínense. ¿Por qué estas personas fumadoras tienen mayor osteopenia? Ustedes se preguntan, ¿no? Entonces ustedes se preguntan, ¿osteopenia, osteopenia está relacionado a fumar? Entonces se preguntan, ¿será cierto o no será cierto? Entonces se preguntan, ¿no? Entonces elaboran sus hipótesis. Entonces yo creo que sí. Fumar está asociado a osteopenia. Entonces formulan sus hipótesis. Entonces, pero es la hipótesis que ustedes piensan, pero lo contrario es que no hay asociación. Entonces tengo dos hipótesis, hipótesis alternativa y hipótesis nula. Formulan sus hipótesis. Entonces lo que hacen es, hacen su investigación, experimentan, analizan, recolectan datos, información y de acuerdo de eso concluyen. Encuentran si realmente había asociación o no había asociación. De repente la asociación que viste en realidad no era cierta o de repente tú, lo que observabas en tu práctica diaria en realidad era una confusión nada más. Entonces, de acuerdo a eso, vas a tomar una decisión. En esta situación, en esto consiste el método científico. Observas, problematizas, elaboras tus hipótesis, experimentas, analizas y concluyes. Y eso es lo que van a realizar ustedes cuando hagan su tesis o cuando están haciendo ahorita sus tesis. ¿Ya? Y aquí es donde aplicamos cuando, al elaborar hipótesis y cuando experimentamos y analizamos los datos, experimentamos, hablo entre comillas, ¿sabes? Me refiero a realizar su investigación y analizar los datos es donde van a poner a prueba esas hipótesis que ustedes han elaborado. Entonces los datos que ustedes recopilan van a servir para analizarlos y concluir si su hipótesis fue correcta o no fue correcta. Para eso se aplica, por ejemplo, aplica Chi cuadrado, Student, ANOVA, Kruskal-Wallis, todas esas pruebas sirven para eso. Entonces, primero, tengo una hipótesis, es la hipótesis estadística, ¿no? Que es una afirmación o conjetura que se hace sobre una o varias características de una población, ¿no? Entonces, en este caso, la doctora dijo, fumar está relacionado a osteoporosis, eso fue su hipótesis, ¿no? Puede que esté bien o está mal, pero es su hipótesis, ¿no? Por ejemplo, su hipótesis era el año pasado, ivermectina cura el COVID, ya, eso era su hipótesis, pero tendremos que poner a prueba. Entonces, ahí es donde aplicamos la prueba de hipótesis. Son procedimientos que facilitan decidir si la hipótesis nula se rechaza o no. Entonces, la prueba de hipótesis, la idea es, la finalidad es rechazar la hipótesis nula. Para eso utilizo una prueba de hipótesis. Entonces, estoy hablando de hipótesis nula. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Qué es hipótesis nula? Entonces, ustedes dirán, de repente no saben qué es hipótesis nula o de repente se han olvidado. Tengo dos, cuando realizamos una investigación, elaboro hipótesis estadísticas y tengo dos hipótesis estadísticas, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, en primer lugar, la que está acá abajito, es aquellas alternativas al problema para contrastar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula se establece para rechazarla. De manera sencilla es esta. La hipótesis alternativa es aquella hipótesis el cual ustedes quieren demostrar. Por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? En el caso que les di, ¿no? La doctora quiere encontrar que fumar está asociado a osteoporosis. Esa es la hipótesis alternativa. Pero la hipótesis nula es aquella que rechaza esta alternativa. O sea, dice, no hay asociación. Mi hipótesis nula sería, no hay asociación entre fumar y osteoporosis. Esas son las dos hipótesis. ¿Ya? Entonces, veamos de manera sencilla un ejemplo cómo aplicar esta prueba de hipótesis.
Otro ejemplo, no ya con el caso de la doctora, sino imagínense que ustedes dentro de unos años van a hacer sus serums y ustedes encuentran de que en sus serums donde realizan en una zona rural encuentran que las hemoglobinas son bajas, ¿no? Encuentran los niños que hacen su control, su CRET y miden la hemoglobina y ven que la mayoría están con anemia. Entonces hacen su hipótesis, ¿no? Los niños de zonas urbanas tendrán hemoglobina diferente no diferente, sino tienen mayor cantidad de hemoglobina con respecto ¿cómo se llama? Los de zona rural. Entonces ustedes podrían pensar eso. ¿Ya? Ahora, cuando digo hemoglobina diferente me refiero al promedio, no me refiero a la sustancia es la misma, ¿no? Pero el promedio, la hemoglobina en niños en zona urbana es distinta a la zona rural, entonces esas van a ser sus hipótesis. Entonces su hipótesis alternativa va a ser, no, son diferentes, ¿no? Es diferente. Seguramente la hemoglobina en zona urbana probablemente sea más y en zona rural sea menos. Entonces, esa sería su hipótesis alternativa. En cambio, su hipótesis nula sería, las hemoglobinas no son diferentes, son iguales. Entonces, esas serían sus hipótesis. Entonces, lo que van a hacer es, seguramente van a hacer un estudio, en el lugar donde están haciendo sus serums, van a sacar una muestra, y de repente una zona urbana de la zona donde están trabajando también sacan la muestra, y van a aplicar la prueba estadística, y de acuerdo a esa prueba ustedes van a obtener un resultado y lo van a asociar a un valor P. ¿Qué es el valor? Es la probabilidad de cometer el error tipo 1, el valor P. Ahorita les explico con más detalle qué es el valor P. Pero es el valor P que seguramente muchos lo han usado, que seguramente escuchan, ¿no? Si tu P sale menor a 0.05, ustedes están felices, ¿no? Y si sale mayor, están tristes, ¿no? Pero en realidad no es que hay que estar tristes ni felices, en realidad es lo que te está arrojando. Si es que te salió un P no significativo, está bien, significa que estás encontrando que no hay diferencias y es algo que debes publicarlo o mostrarlo, ¿no? Hay veces algunos profes de metodología, y a mí también me ha pasado, y que dicen, ¿no? Ah, tu P no salió significativo, tu trabajo no sirve, hazlo de nuevo, ¿no? O sea, dan a entender que el valor P sirve para ver si tu trabajo está bien o está mal. No es eso. Lo único que estás haciendo es probando si tu hipótesis es correcta, si hay diferencia o no hay diferencia entre dos variables, nada más. O entre dos grupos, digo, si no hay diferencia entre grupos, nada más. Y de acuerdo a su valor P, vas a tomar una decisión. Por convención, por convención, esto ya es por convención, ¿ah? Igualito como se ha visto con lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Por convención, todos han quedado de que cuando un valor si la probabilidad de ocurrencia del valor P es menor a 0.05, vamos a tomar una decisión de rechazar hipótesis nula. Rechazo hipótesis nula. En cambio, si me sale mayor a 0.05, no rechazo hipótesis nula. Y de acuerdo a eso yo concluyo. Rechazo, no rechazo y de acuerdo a eso concluyo. Ya, esa es la idea general de una prueba de hipótesis, así como establecieron hace unos años. Eso si no me equivoco, en los años 30, 40, ya me olvidé el nombre, Fisher creo que fue el que elaboró no recuerdo bien ahorita el nombre creo que Fisher fue el que estableció o Pearson, creo, ahorita no me acuerdo bien, quién elaboró esta metodología que hasta ahorita lo estamos usando. ¿Ya? Entonces, les muestro aquí la idea de esta hipótesis, ¿no? Les di hace un ratito el ejemplo. Entonces, tengo mis hipótesis. Mi hipótesis nula era de que el promedio de hemoglobina de zona urbana y zona rural son iguales. En cambio, mi hipótesis alternativa es que son distintas, no hay diferencias entre la hemoglobina en zona urbana y zona rural. Entonces, aplicamos una prueba estadística. Y de acuerdo a mi prueba estadística voy a decidir si rechazo o no. Imagínense que apliqué mi prueba estadística y me salió un P igual a 0.03. ¿Qué decisión tomo? Imagínense, apliqué mi prueba estadística, en este caso aplicaría un test de student, me salió un P 0.03. ¿Qué decisión tomo? ¿Rechazo o no rechazo? Muy bien, Rodrigo. Si me sale 0.03 es menor a 0.5. Muy bien, Joseph. Voy a rechazar hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, concluyo que la conclusión es que me quedo con la hipótesis alternativa. Hay diferencias entre la hemoglobina de la zona rural y zona urbana.
Esa sería la conclusión. Existen diferencias significativas, o como dicen ahorita últimamente está de moda, estadísticamente significativas. Hay diferencias entre la hemoglobina rural y urbana. En cambio, si mi P hubiera salido 0.8, imagínense, 0.8, ¿qué decisión tomarían si hubiera salido un P 0.08? No rechazo, muy bien, Joseph. No rechazo, muy bien, Mayra. No rechazo. Si no rechazo hipótesis nula, por lo tanto, me quedo con ella. Me quedo con ella. No la rechazo, me quedo con ella. Por lo tanto, ¿qué concluyo? La hemoglobina en la zona urbana es igual a la zona rural. O no existen diferencias significativas entre la hemoglobina urbana y la hemoglobina rural. No existen diferencias significativas. Igual, cuando sacaron los estudios de tratamientos para COVID, no existen diferencias significativas en tratamiento 1 con placebo. No hay diferencias significativas, ¿no? O de repente hay diferencias significativas en el tratamiento A y tratamiento B. Para eso se aplican las pruebas de hipótesis. ¿Ya? Ahora, ya que entendieron la finalidad de estas pruebas de hipótesis, entonces van a entender en qué consisten los errores en las pruebas de hipótesis. Ya les dije hace un ratito que la decisión que van a tomar es rechazar o no la hipótesis nula. Rechazo o no la hipótesis nula. Entonces aquí tengo la decisión. Rechacé o no rechacé la hipótesis nula. Pero hay ocasiones en que rechazamos algo que es verdadero. Y ese es un error. Imagínense, ¿no? Rechazar una hipótesis que realmente te estaba diciendo la verdad. No te estaba mintiendo, te estaba diciendo la verdad. Eso es un error. Eso se llama el error tipo 1 o el error alfa. Rechazar hipótesis nula cuando esta era verdadera es error tipo 1 alfa o también conocido como el valor P. Ese valor P que utilizamos acá de manera arbitraria 0.05, ese es el valor, ese es el error tipo 1. O sea, estamos trabajando en medicina y en las ciencias en general, en la mayoría de ciencias, porque he visto en otros que trabajan con P igual a 10, pero 0.10 o 0.1, en medicina trabajamos con P de 0.05. Significa que la probabilidad de que rechace hipótesis nula cuando sea verdadera es igual a 0.05, que es igual al 5%. O sea, hay una probabilidad del 5% de que mis resultados sean incorrectos. Así ahorita estamos trabajando en medicina. ¿Eso significa qué cosa? Que si tenemos un libro de medicina, ¿sí o no? El libro de medicina está basado en estas pruebas estadísticas. Eso significa que el 95% del libro de estadística es correcto y el 5% del libro de medicina probablemente esté incorrecto. Pero estamos trabajando con ese valor estadístico. Por ejemplo, acá, en el caso que les dije hace un rato, me salió un P de 0.08. Eso significa que la probabilidad de cometer el error tipo 1 en este estudio fue 0.08, que es igual al 8%, ¿no? Es un error que está sobre el valor tolerable, porque nosotros toleramos solamente un error del 5%, no más. Si me salió un error del 4%, bueno, lo acepto, está bien, tu trabajo. Ya. En eso consiste el valor P. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esto es verdadero. Hay otro error, que es no rechazar hipótesis nula cuando era falsa. O sea, era falsa, pero no lo rechacé. Eso se le llama el error tipo 2. El error tipo 2 o también error beta. ¿Ya? Ese es el error tipo 2 o beta. Ahora, ¿hay decisiones correctas? Sí. Por ejemplo, no rechazar hipótesis nula cuando era verdadera. Está bien, pues. No estoy rechazando algo que me dice la verdad. No me está diciendo la verdad, no lo voy a rechazar. Esa es una decisión correcta. Correcto. Eso se llama grado de confianza. Eso se llama grado de confianza. ¿Y cómo se mide? Se mide restando 1 menos P. Por ejemplo, si mi P fue 0.05, estoy trabajando, entonces mi grado de confianza es igual a 0.95, que es igual al 95%. Entonces, si ustedes ven un estudio que dicen que están trabajando con un grado de confianza del 95%, eso significa que su P es 0.05. ¿Sí? Por si acaso.
Por eso algunos estudios, por ejemplo, han visto el promedio es tanto con un intervalo de confianza del 95% de tanto, tanto, significa que están trabajando con un valor P de 0.05. Y la otra decisión correcta es rechazar hipótesis nula cuando esta es falsa, que es correcto, estoy rechazando a alguien que me está mintiendo, es algo correcto, ¿no? Es una decisión correcta. Bueno, ¿dónde está mi lapicero? Aquí está, correcta. Y esto también se le conoce como potencia de la prueba, potencia, ¿ya? Esto recuerden. Entonces, lo que ha venido en los exámenes, bueno, en sus exámenes de salud no, pero esto sí les va a servir para la vida, ¿no? Como les digo, para la vida, sobre todo esto, que es el error tipo 1, el valor P. Y bueno, van a servir para interpretar sus investigaciones, ¿no? Entonces no van a entender. A ver, Caroline me dice esto, doctor, ¿y desde qué valor se considera grado de confianza? El grado de confianza, como les dije, es la resta con el valor P. En medicina es, como les dije, estamos trabajando con un punto de corte del 5%, que es lo mismo decir a 0.05. Entonces el grado de confianza es 95%. Ahora vamos a hacer aquí un cuadrito, por ejemplo. El valor P y el grado de confianza. Si trabajamos un valor P de 0.05, entonces el grado de confianza es 95%. En cambio, si hay algunos que trabajan con esto, con un valor P de 0.01, entonces su grado de confianza va a ser 99%. ¿Ya? Y eso tomen en cuenta. Y es lo que más van a usar más en medicina. Hay algunos que les gusta trabajar con un P de 0.01, ya, pero con eso trabaja. Pero lo mínimo que pide es 95%. Grado de confianza. José me dice, ¿qué representa el beta y por qué se usa para la potencia? Ya, el valor beta, como les dije, es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando esto es falsa. O sea, no estoy rechazándola a pesar que me está mintiendo. Eso nos representa. Entonces, la potencia, ¿qué representa? Es su complemento. La potencia te representa la probabilidad de no cometer el error beta. Pero si te das cuenta, como un bucle de conceptos, ¿no? Todo parte del error beta. Luego beta. Ahora, la potencia dicen, por ahí recuerdo que llega máximo hasta el 80%. Por ahí he visto en un texto, ¿ya? Que llega máximo al 80%. De ahí ya no pasa. ¿Ya? Pero en eso consiste la potencia. La potencia es la probabilidad de no cometer el error beta. ¿Y qué es el error beta? El error beta es no rechazar hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Ya? Les recomiendo que hagan su cuadrito y repasen. Hagan su cuadrito. Siempre dibujen así su cuadrito. Como les digo, hagan Michi. Como cuando uno hace Michi. Al final les voy a decir, ¿ya? Cuando hagamos los conceptos finales, ahí les voy a dibujar el grafiquito. Ya, ¿qué medidas se puede hacer para aumentar el grado de confianza? En realidad, el grado de confianza no es que lo aumentamos. El grado de confianza ustedes definen para realizar una prueba de hipótesis. O sea, cuando hacen una prueba de hipótesis, eh, ustedes establecen cuál es el punto de corte con cuál van a trabajar. O trabajan con el 5%, o trabajan con el 1%, o con el 95% o 99%, ustedes ven. Ahora, ¿qué acciones tomar para que su P salga significativo? Si quieres decir esa pregunta, entonces, y esa es una de las críticas de usar el valor P. Bueno, también igualito, hace años, de los años 90, inclusive 80, hay un movimiento que dicen que no hay que usar el valor P. El P está siendo mal utilizado, está siendo mal entendido. Y es correcto, porque, y eso se comprueba con algunos profes que te dicen, ¿no? No te salió ni un P significativo, todo tu trabajo está mal, no sirve. No, estás siendo mal utilizado el valor P. Inclusive algunos artículos científicos, algunas revistas no te quieren aceptar tu trabajo porque tu P no salió significativo. El P está siendo mal usado, entonces no hay que usar el P, hay que utilizar intervalos de confianza. Y ese es un movimiento que ha salido hace años, ¿no? Y bueno, y por ahí van a encontrar por ahí algún artículo que dicen, ¿no? No usar el intervalo de confianza, no usar P, sino intervalos de confianza. Y en realidad el intervalo de confianza es mejor. Y cuando veamos el riesgo relativo de odds ratio, y les voy a decir por qué. ¿Ya? Entonces, el grado de confianza para aumentar la potencia bueno, los grados de confianza y con el cual vas a trabajar depende, ¿no? Con cuál quieres trabajar, ¿no? No es que lo vas a aumentar, sino es, si quieres buscar un valor P significativo, ¿qué se toma? Entonces, ¿qué se hace? Fácil, aumentas la muestra.
Y esa es lo que no cerré la idea. Esa es la crítica. Entonces, si es que tenemos una muestra muy grande, tu P generalmente sale significativo. Y eso también lo he comprobado. Por ejemplo, hace unos años tenía unos alumnos igual de Villamedi que me dijeron para su tesis, doctor, analice mis datos, ya, hágame el servicio de analizar sus datos ya. Y se pasaron varios la voz y analicé varios sus datos. De la mayoría no les salió significativo. Y no les salió significativo porque sus datos eran bien pequeñitos. Su muestra era de 80, 100. En cambio, hubo un alumno el cual su muestra era de 1000. Y de él sí salió casi todo significativo. Entonces es una de las críticas por el cual dicen, entonces es fácil, para que me salga significativo hago una muestra grande y me sale todo significativo. Entonces por eso dicen no hay que usar valor P, hay que usar el intervalo de confianza. Aquí Brian dice ayúdenos. Ya bueno, ya les di mis redes, ahí me escriben, ahí me preguntan qué cosa quieren que les ayude, ¿no? Ahora, para tomar la muestra, bueno, aquí no está en esta clase, me había confundido, en las clases grabadas que van a salir más adelante y seguramente va a salir la explicación de muestreo. En realidad, para que les salga bien la muestra, tienen que calcular la cantidad mínima, que les sale la fórmula de muestreo, que es una cantidad mínima. ¿Ya? Lo ideal es que de esa muestra tomen más cantidad, ¿no? Entonces, si tienen una muestra grande, les va a salir mayor probabilidad de que salga significativo, ¿no? Ahora, si a pesar de una muestra grande no les salió significativo, significa que realmente no hay asociación, ¿no? Y sería mejor, bueno, si no hay asociación, estás comprobando que no hay asociación. Ya, sí, ya. Ahora, ¿cuáles son las pruebas estadísticas? Las pruebas de hipótesis, ya les mencioné hace un ratito. Tengo las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. ¿Cuándo utilizar cada una de ellas? De manera sencilla, vean estos grafiquitos. Si tengo muestras independientes, ¿a qué me refiero muestras independientes? Significa que cuando comparo dos grupos distintos, ya les dije el ejemplo, zona rural, zona urbana, son grupos distintos. Cuando comparo grupos distintos se llaman muestras independientes. ¿Ya? Por ejemplo, aula A, aula B, enfermos, sanos, casos, controles, son muestras independientes. Ya, entonces, si yo voy a asociar, la hipótesis asocian dos variables, porque la hipótesis se forma asociando dos variables. Asociar dos variables forman una hipótesis. Ya, por eso, cuando estudiamos realizamos un estudio netamente descriptivo, completamente descriptivo, en teoría no hay hipótesis, ¿no? Pero como ya les mencioné, algunos profes de método dicen, no, si es la hipótesis descriptiva, tienes que hacer tu hipótesis. Ya, bueno, hazle caso a tu hipótesis descriptiva, ¿no? Pero van a revisar algunos libros y van a decir que no. Los estudios analíticos son los que realmente tienen hipótesis. Entonces, si asociamos dos cuantitativas, entonces la prueba, si es que tus datos tienen una distribución normal, porque eso depende. Tengo pruebas paramétricas y no paramétricas. Paramétricas se utilizan en general, porque igual tienen que cumplir ciertos requisitos, si tu distribución es normal, se utilizan pruebas paramétricas. En cambio, si no tiene distribución normal, utilizamos pruebas no paramétricas, por si acaso. Este es el primer filtro. Si tengo unos datos que tienen distribución normal, entonces aplico una prueba paramétrica. Si no tiene, aplico no paramétrica. Ya, eso recuerden. Entonces, si tengo una hipótesis que asocia dos variables cuantitativas, por ejemplo, ¿existe relación entre temperatura y frecuencia cardíaca? Son variables cuantitativas, entonces si tus datos tienen distribución normal, entonces aplico la prueba de correlación de Pearson. En cambio, si no tienen distribución normal, utilizo correlación de Spearman. Ahora, si tengo otra situación, si tengo hipótesis que asocian una variable cualitativa dicotómica que vimos hace un rato versus una cuantitativa, por ejemplo, el tratamiento dicotómico, dos tratamientos, IECAS y beta bloqueadores, y la cuantitativa es reducción de la presión sistólica, si la variable cuantitativa tiene una distribución normal, entonces aplico test de Student, que ha venido en el examen. Y si no tiene distribución normal, entonces aplico test de Mann-Whitney. ¿Ya? Ahora, si tengo una hipótesis que asocia una variable cualitativa politómica, por ejemplo, tres tratamientos versus una cuántica que tiene distribución normal, entonces ahí voy a utilizar la prueba que se llama análisis de varianza o ANOVA. Y si no tiene distribución normal, entonces aplico Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis. Ahora, si yo voy a asociar dos variables cualitativas, como por ejemplo fumar y EPOC, ¿existe asociación entre fumar y EPOC? Entonces, ahí no existe pruebas paramétricas porque no son números, son letras, son cualitativas. Entonces, lo único que voy a aplicar es una prueba
no paramétricas, que es el chi cuadrado. Recuerden, chi cuadrado es la prueba estadística que se utiliza para variables cualitativas. ¿Ya? Y bueno, les doy de nuevo los casos que les dije, ¿no? Una vez también desarrollando un curso, uno de mis compañeros me dijo, por favor, analízame mis datos. Ya, le dijo, ya, bueno, te voy a analizar tus datos. Ya. Entonces me dio sus datos, todo lo revisé, lo analicé y le presenté. Pa, aquí están tus datos. Sus datos eran variables cualitativas, eran hipótesis con variables cualitativas. Y les dije, ya, he aplicado chi cuadrado. Y me dijo, ¿pero por qué has hecho chi cuadrado? Chi cuadrado es muy simple, ¿por qué no usaste otra prueba? Y le dije, ay, no seas gracioso. Las pruebas estadísticas se utilizan dependiendo de qué tipo de variable vas a utilizar. ¿Ya? Eso recuerden, por eso les estoy mostrando eso. Y eso me sucedió a mí cuando era en pregrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, realizábamos el plan de tesis para pasar el curso de método, hacíamos nuestro protocolo, entonces colocábamos, ¿qué pruebas vamos a colocar? Ajá, Kruskal-Wallis hay que poner porque suena bonito, ya hay que poner Kruskal-Wallis, Magude, Maguine, ya listo, le poníamos. Pero no es así. La prueba lo utilizas dependiendo qué variable vas a asociar. Ya, eso recuerden, no se olviden. Si es chi cuadrado, pues no es que esté mal. A ver, veamos sus preguntas. Lo había dejado chiquitito el chat. A ver, rapidito. Ah, bueno, aquí acababa su comentario. Brian decía de mejor usar una muestra o fórmula infinita. Bueno, la idea es usar una muestra grande, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y es la crítica, ¿no? Si usan una muestra grande, entonces muy probablemente que encuentres una asociación si es que existe. Si no existe, nunca lo vas a encontrar. ¿Qué más dice acá? A ver. José dice, ¿el chi cuadrado se puede aplicar para cualitativas politómicas? Sí, sí se puede usar, sí se puede usar, sí se puede usar para politómicas también. Gabriela, ¿cómo saber si es paramétrica o no paramétrica? Ya, eso depende si es que tiene distribución normal o no tiene distribución normal. Hace un rato les dije, la variable cuantitativa debe tener distribución normal. ¿Y cómo se determina si tiene distribución normal? Hay dos formas. Uno es gráficamente hacer un histograma y agregar el gráfico normal, que es la menos recomendable porque es al ojímetro, y el otro es con las pruebas cuantitativas que son, por ejemplo, Kolmogorov-Smirnov cuando tengo una muestra de más de 30 datos y Shapiro-Wilk cuando tiene una muestra de menos de 30 datos. Ya, entonces ya, ahí te estoy respondiendo, Gabriela. Y Brian, ¿qué me dice? Entonces, en el caso de un estudio descriptivo, ¿todas son variables independientes o solo hay variables cualitativas que empiezan? Ya en un estudio descriptivo, como les digo, depende cómo sea. Si es un descriptivo a secas que solamente quieres medir prevalencias, o sea, porcentajes, no estás asociando variables. Solamente está describiendo una variable. ¿Cuál es el porcentaje de, por ejemplo, de enfermos y no enfermos? ¿Cuáles son el porcentaje de expuestos a factor de riesgo? No, si no, no estás asociando. No estás asociando. En cambio, si quieres asociar en una población, quieres asociar las variables de esa misma población, eso se llama estudio descriptivo correlacional. Ahí sí existen variables independientes y dependientes. Solamente en ese estudio se llama estudio descriptivo correlacional. Ya, así se llama. Esas sí hay variables independientes. Por ejemplo, un estudio descriptivo tipo correlacional podrían ser los estudios de supervivencia, que bueno, en esta clase no lo vamos a desarrollar, pero de repente en otros ciclos sí es un poquito más complejo los estudios de supervivencia cuando queremos medir los factores asociados a mortalidad, que se utilizan regresión de Cox, ahí de repente. Ahora un estudio de correlación también son los estudios ecológicos, que también vamos a desarrollar más adelante. ¿Ya? Ahora sigamos, no se nos acaba para que no se nos acabe el tiempo. Ahora, ya vimos las pruebas cuando tengo muestras independientes. Y estas son las pruebas que más vienen en los exámenes. O sea, si quieren aprender, al menos aprenden esta lámina, la lámina que hemos visto. Ahora, hay otras pruebas que se utilizan en muestras relacionadas. ¿Y qué son muestras relacionadas? Son aquellas muestras que mido la variable a la misma persona. O sea, son aquellos estudios de antes y después. Antes y después. O sea, mido la variable en la misma persona antes y después y mido la diferencia entre esas variables. Esos son muestras relacionadas. Estoy midiendo la variable varias veces en la misma persona y no estoy comparando con otro grupo. ¿Ya?
Igualito, cuando asocio dos variables cuanti con cuanti, en este caso no existe, no existe porque son cuantitativas, no hay antes y después entre dos números, ¿no? En cambio, si yo tengo cualitativa dicotómica versus una cuanti, asocia mis hipótesis, entonces si mi cuantitativa tiene distribución normal, ustedes estudien para muestras relacionadas. Si no, utilizo Wilcoxon. Si tengo una cualitativa politómica versus una cuanti, entonces aplico que ANOVA para muestras relacionadas y no paramétrica test de Friedman. Y cualitativa con quali, paramétricas ya les dije que no existe, y no paramétricas utilizar el test de McNeman. ¿Ya? Eso puede utilizar. ¿Ya? Ahora, eso ténganlo en cuenta, no ha venido en los exámenes de ustedes, no ha venido ni por ahí he visto en un banquito de preguntas, uno por ahí antiguísima, donde la clave es Wilcoxon, creo, por ahí, una, pero no ha venido en los exámenes de ustedes, no ha venido, que van a dar, ¿no? Pero igual, de todas maneras, tienen que conocer estos casos porque van a aplicar su tesis, van a hacer, ¿no? Ya, Mauricio me dice que no entendió muestras relacionadas e independientes. Ya, ahorita que haga el resumen ahí les muestro. Ya voy a apuntar en mi cuadernito ahorita para que no se me olvide. Ahorita vamos a llegar, cuando hagamos resumen ahí lo voy a colocar, ¿ya? Independientes y dependientes. Ya, ya. No me voy a olvidar. Ya, ahorita que lleguemos al resumen de todo ahí les voy a decir, ¿ya? Y por último, para ir al break, ¿ya? Porque ya me estoy pasando. Otra pregunta, regresión. Ya, ahorita les digo que regresión. Ya, regresión. Bueno, regresión les digo ahorita. En realidad, en estas clases no les voy a explicar regresión, pero las preguntas les voy a decir ya. Regresión son modelos matemáticos que sirven para predecir un evento en el futuro o de repente encontrar asociación entre varias variables. Por ejemplo, seguramente han revisado un estudio en el cual dice, si hizo el análisis bivariado y el análisis multivariado. Utilizamos regresión logística en el análisis multivariado, ¿no? Entonces, las medidas de regresión se utiliza para encontrar, ya les dije, uno es para predicción, es un uso, y el otro uso es para medir asociación multivariable entre varias variables, muchas variables, multivariable. Hace un ratito hemos estado viendo casos en que asoció dos variables, o sea, estamos haciendo un análisis bivariado. En cambio, cuando queremos ver la asociación de varias variables a la vez con respecto a una enfermedad, es la asociación multivariable o el análisis multivariable que se hace con la regresión. Hay regresión simple, regresión lineal simple, múltiple, regresión lineal es uno. Regresión logística es otro, regresión de Poisson o Poisson es otro, y la pregunta que me hacen es esta: ¿en qué caso usamos regresión de Poisson y regresión logística? Regresión logística, primero, regresión logística. Regresión logística se utiliza cuando asocio dos variables. Tengo variable independiente y la variable dependiente. Cuando la variable dependiente es dicotómica, variable dicotómica. O sea, tiene dos posibles resultados. Por eso se utiliza mucho en estudios, casos y controles. Logística, logística, logística. Por ejemplo, enfermo, sano, caso, control. En regresión logística se utiliza. Y las variables independientes generalmente son cualitativas. Cualitativas, algunas cuanti podrían ser. Pero lo importante es que la variable dependiente sea dicotómica, enfermo, sano. ¿Ya? Esa es logística. En cambio, la regresión de Poisson o de Poisson se utiliza cuando la variable que hago la regresión, la variable dependiente, en regresión lo que manda es la variable dependiente. La variable dependiente sea una tasa. ¿Qué es una tasa, no? Ahorita vamos a ver en epidemiología. Es una tasa, es un cociente, A entre B. Cuando mi variable dependiente es una tasa, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil, tasa de incidencia. Si es una tasa, ahí se utiliza regresión de Poisson o de Poisson. ¿Ya? Esos son los usos de las regresiones.
En este caso no lo vamos a desarrollar porque en realidad nunca ha venido preguntas ni en salud ni en AMO, ha venido regresión. Lo que sí ha venido en residentado, sí, en residentado, en los ciclos de residentado sí lo desarrollamos con más detalle, pero acá no. Ya, pero ya les expliqué. Es básicamente lo que les muestro en clase en los otros